Sindicato Mexicano de Electricistas. Por tercera ocasión, se realizó en instalaciones del ESME el foro en defensa de la seguridad social, las jubilaciones y pensiones en México. Cayetano Ávila Almanza, representante del grupo de jubilados, habló de la seguridad social en México, las jubilaciones de los ferrocarrileros y agregó que esta jornada se extenderá por todo el país. Ante la investida pertinente que los gobiernos federales han implementado en contra de la seguridad social de nuestro país, independientemente a qué partido político pertenezca, manteniendo un ambiente de incertidumbre en toda la clase trabajadora, no solo por el manejo mediático de los medios de información respecto a la crisis que vive nuestro sistema de pensiones, sino también en lo que respecta a la salud, educación, etc. Por ello se hace necesario hacer un análisis en la actuación que este y otros gobiernos anteriores tienen para remediar todos los errores cometidos en detrimento de los derechos establecidos. Para hablar de la seguridad social, tendremos que trasladarnos al 1883-1889, cuando gobernaba en Alemania Guillermo I, donde se aprobaron leyes que establecieron servicios obligatorios para la clase trabajadora, que cubría enfermedades, accidentes, invalidez y vejez, y eran financiados por el Estado, patrones y trabajadores. En 1911, en Inglaterra, se crea el seguro de desempleo. En 1910, Francisco Madero, al aceptar la candidatura para la presidencia de la República, se comprometió públicamente a presentar iniciativas de ley para asegurar pensiones a los obreros mutilados en la industria de las minas, en la agricultura o bien pensionar a sus familias. Esto no fue posible porque todos es sabido la escena trágica lo mata, ¿verdad? No pudo concluir este proyecto. Por lo tanto, Carranza lo retoma en 1913, manifiesta en un discurso emotivo al saber terminar la lucha armada que convoca el Plan de Guadalupe. Tendrán que participar en la lucha social y en la lucha de clases, donde quedamos nosotros mismos oponidos a la fuerza que se imponían las nuevas ideas sociales, tendrán que imponerse en nuestras masas. Tendremos que removerlo todo para implementarlo una nueva constitución cuya acción benéfica sobre las masas ni nadie ni nada podrá evitar. Nos faltan leyes que favorezcan al campesino, al obrero, pero estas serán promulgadas por ellos mismos, pues serán los que triunfan en esta lucha reivindicativa social. Hasta 1917, en la discusión del proyecto de la Constitución, se determina el compromiso de atender con mayor énfasis la problemática de los derechos sociales, plasmados en el artículo 123 constitucional, que a la letra dice, entre otras cosas, en la fracción 29. Es de utilidad pública la ley del seguro social, y de ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria, de trabajo, de enfermedades, de accidentes al servicio de guarderías y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos o asalariados, otros sectores sociales y sus familiares. Esto es lo que dice el artículo 123, que los gobiernos neoliberales se lo han pasado por el arco del triunfo, ya que el mismo 123 nos comenta que el salario debe ser digno para tener casa, vestido y sustento y llevar a nuestros hijos a la escuela. Y hay todavía un imbécil que dice que con 6,000 pesos mensuales podemos obtener todos esos beneficios, ¿sí? Y además tener coche, bonito líder que tendríamos ahí en el Senado en esta ocasión. El 19 de enero de 1943 se promulga la Ley del Seguro Social para beneficio del pueblo de México. En un discurso de Ignacio García Telles, el primer director del IMSS,
hoy tiene más vigencia que nunca. No hay efectiva justicia social sin paz en los estómagos, en los cerebros y en la vida de los marginados. Mientras haya hambre en el pueblo y mientras haya sectores marginados, no podrá haber salud ni avance. No podemos ver un régimen nacional estable si el mejoramiento social se funda en minorías privilegiadas y no se emplea en el estado colectivo del pueblo, pues sin justicia social no hay verdadera democracia. La verdadera democracia social está en que nos sintamos todos partes de una unidad y que los que más tienen aporten a los recursos para los que menos tienen. Hoy tuvieron que pasar 70 años desde Alemania hasta cuando se promulga en 1943, pasaron 70 años para que en México se creara el Seguro Social. Pero en esto hacemos un comentario donde las conquistas logradas en otros países se aplican inmediatamente. Y en México nos tardamos una buena cantidad de tiempo para poder llegar. Pero cuando los otros países los afectan, inmediatamente a nosotros nos afectan. Y nos dicen que el Fondo Monetario Internacional y que la mamá de no sé quién y nos rebajan nuestras pensiones. Y nos dicen que la mala administración se llevó mucha lana y a nosotros nos afecta. Por eso, cuando habla este señor de la seguridad social y se pasan 70 años, ¿por qué no se pasan 70 años también cuando es reversible estos derechos? Hoy, a 70 años, en lugar de decirnos que no nos preocupemos, las notas periodísticas nos dicen que el Seguro Social no tiene para pagar las pensiones. Y el día de hoy, en una nota de la jornada, nos dice que los recursos de la subcuenta del fondo para cumplir las obligaciones laborales se agotará en el 2013. Eso nos está diciendo la jornada, hoy en una nota periodística. Y la pregunta, compañeros y compañeros del presidio, si a los compañeros jubilados del Seguro Social les están haciendo esto, ¿sí? ¿Qué podemos esperar nosotros? Yo quisiera en este foro tanto los ponentes, los presentes, los jubilados y pensionados nos uniéramos en torno a una lucha en contra de estas agresiones. En Petróleos, ¿sí?, nos comentan el agujero de las pensiones es de la florera de 100,000 millones de dólares. Y en una nota del 16 de abril pasado, el director general Emilio Lozoya comentó un tema de la mayor importancia que es la reforma de nuestro sistema de pensiones. Tenemos uno de los sistemas de pensiones más arcaicos que existen en el mundo. Los empleados se pueden retirar a los 55 años con una pensión del 100%. La edad de jubilación temprana viene de un tiempo en donde la experiencia de la vida totalmente distinta a la actual. Ya estamos en pláticas con el sindicato para que esto sea reformado. Anunciaron que llevarán a cabo pláticas con el ESTER a fin de modificar el sistema de pensiones que la paraestatal, entre otras cosas, se plantea un retiro hasta de 65 años según la prensa. Tenemos conocimiento que las opciones que la administración de Pemex promete al ESTER son los trabajadores petroleros en activo se mantengan en el actual sistema de pensiones y se cambie a uno de cuenta individuales similares a las actuales. Eso es lo que pretende el Pemex.
Y la pregunta es, ¿y dónde están los jubilados de Pemex? ¿Qué están haciendo los jubilados de Pemex? En el caso de ferrocarriles, ellos están firmaron un decreto similar de nosotros, ¿sí? Que también es el artículo 4, donde dice: los derechos laborales de los trabajadores de ferrocarriles nacionales de México, generados conforme al contrato colectivo de trabajo aplicado en la ley, serán respetados en toda época del gobierno federal. Garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de ferrocarriles nacionales. Este mismo decreto, yo creo que a ustedes también lo conocen, es similar al que puso el gobierno con nosotros los jubilados, con una salvedad. Aquí dice: en ellos es vitalicio, y en el convenio de nosotros, en el artículo 4, no dice vitalicio. Es la preocupación que se tiene para que nos podamos unir en torno a este problema, pues no solamente los del SME, sino todos los jubilados, pensionados y adultos mayores de la República. Por eso, dice, hoy a 70 años, hoy a 70 años, en lugar de decirnos que no nos preocupemos, las notas periodísticas nos dicen que el Seguro Social no tiene para pagar las pensiones. Que los pensionados, eso mismo pasa con los pensionados del ISSSTE, Petróleos Mexicanos, ferrocarriles y mucho más. También sabemos que las pensiones, los pensionados de Mexicana de Aviación no han cobrado. Nos han querido dorar la píldora que en México las pensiones y jubilaciones están bien, que tenemos el seguro popular y que existe un programa de ayuda para los adultos mayores que van de los 500 a los 900 pesos mensuales como un paliativo. Que, si bien es cierto que es un paliativo, compañeros, con 500 pesos vive una familia, con 900 pesos vive una familia, que toda nuestra vida hemos trabajado para obtener una pensión decorosa, y ahora estos compañeros que no pudieron pensionarse nos están manipulando políticamente con un mísero bono ahí. También yo creo, insisto, en la unidad de todos los jubilados y pensionados. ¿Tienes corriente tú? Pero nosotros, los pensionados, exigimos que nos sigan pagando como hasta ahora, por los incrementos correspondientes. Por lo tanto, proponemos se le pida al IFAI un informe del estado que guarda el fondo para el pago de las pensiones. Que se publique una carta abierta en el medio informativo de mayor circulación con los nombres y firmas de las organizaciones, de todas las organizaciones que asistan a ese foro, y que ellos, los asistentes a este foro de organización, se comprometan a apoyar esas propuestas. Que se haga llegar la conclusión del foro a Los Pinos mediante una marcha que ya sería, yo aquí comento que podría ser del Museo de Antropología de Los Pinos para entregar estos resolutivos, ¿sí? Con copia a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, para que la comisión correspondiente tome todas las providencias y no permita los malos manejos. Sucede que hablamos aquí de muchos millones de pesos. Ya se ha dicho hasta el cansancio, las ganancias no nos incrementan a nosotros, en las pérdidas nos dicen que ya perdieron mucho dinero, ¿no? Entonces sí,
que nos comprometamos primero a firmar esa carta abierta, que nos comprometamos a llegar a esas conclusiones a Los Pinos y que también, de ser posible, hagamos llegar esos foros, compañeros del presidio, a todo el país, porque en todo el país hay jubilados y pensionados y que están en completa desolación. Vamos, que no se toman en cuenta. Ya se ha dicho aquí, en Ferrocarriles tienen voz, pero no voto. Con nosotros, con este foro, promulguemos que todo es jubilado. No porque estemos viejos, nos van a decir que ya nos moramos. No, porque vamos a seguir luchando para seguir obteniendo esas prestaciones que nos rigen por ley, y no vamos a permitir que alguien o alguienes como partidos políticos le metan la mano al cajón para que a nosotros nos sigan ganando. Es todo. Muchas gracias. El prosecretario de Jubilados, José Antonio Almazán González, hizo un análisis sobre la iniciativa presentada por el Ejecutivo con respecto a la reforma energética. Nos acompañan en el presidio el compañero Bernardo Mesa, el secretario general de Jubilados de Tranviarios, compañero Abelardo César Gutiérrez Ortiz, de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Chapingo, compañero Alfonso Montezuma Cuevas, representante de adultos mayores aquí en la Ciudad de México, compañeros de la Confederación de Jubilados y Pensionados Adultos Mayores de la República Mexicana, compañero Alfonso Ramón Vázquez, compañera Marilena Morán Reyes. La Confederación es una organización a la cual pertenece nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas como organismo fundador, y nuestros invitados lo están en el marco de la realización de estos foros que estamos realizando aquí mismo en la Ciudad de México, pero también que estamos llevando esta discusión con distinguidos ponentes, dirigentes de pensionados y jubilados. Ya iniciamos en Pachuca, este viernes nos vamos a Tulancingo, de ahí a Necaxa, luego a Toluca, Cuernavaca, Tepuztepec, El Oro, ahí donde haya jubilados y ganas de luchar, ahí vamos a estar para alertar del golpe que nos están preparando y que no vamos a permitir, para defender nuestra cláusula de 64, para defender la seguridad social, que es una conquista histórica de todos los mexicanos. Tienen ustedes en sus manos un documento que publiqué, que no lo tenga, que alce la mano. Muy bien, pues, ahí se queda, ¿no? Al final se nos va a entregar. No, sí ya lo tienen, pero está en un solo color. Dice en defensa de nuestra cláusula de 64 y nuestras jubilaciones, un análisis histórico sobre el tema y sobre el llamado Fondo de Reserva para la jubilación y los llamados pasivos laborales. Y les entregamos a todos un cuadro comparativo que nos parece extremadamente importante que conozcamos. El cuadro comparativo trae de un lado, mirándolo de frente, del lado izquierdo aparece el artículo 27, tal y como actualmente está, tal y como aparece en el párrafo sexto del artículo 27 de nuestra Constitución. En la columna del medio aparece la iniciativa privatizadora de Enrique Peña Nieto, y finalmente del lado derecho está la iniciativa del PAN. Vamos a comenzar con la iniciativa del PAN. Si ustedes observan el texto que presenta la iniciativa de reforma al artículo 27 del Partido Acción Nacional, se van a dar cuenta que borraron completamente el párrafo sexto de lo que hace al petróleo y la electricidad. Lo único que dejaron fue la parte inicial que dice tratándose del petróleo y de y luego borraron todo. La propuesta del PAN, por supuesto, es un grado de agresión terrible para el patrimonio nacional energético. Quieren que todo pase a propiedad de los particulares. La iniciativa de Enrique Peña Nieto, ustedes van a comparar los textos. Dice Peña Nieto que vuelve al texto que fue aprobado
en 1939 como parte de la iniciativa de reforma constitucional que el presidente general Lázaro Cárdenas envió al Congreso de la Unión para darle ese rango a la expropiación de las empresas petroleras en 1938. Pero Peña Nieto miente, porque la iniciativa que envía el general Cárdenas al Congreso de la Unión en 1939 es una iniciativa que parte de un hecho irrefutable, que fue la expropiación de todas las empresas petroleras extranjeras, de todas. Y por eso eleva a rango constitucional ese acto expropiatorio, es decir, lo hace para evitar el regreso de empresas de aquella época como Chevron, como Texaco, que eran parte de las llamadas 7 hermanas. Hoy solamente son 5, no porque haya disminuido en número, sino porque se han asociado entre ellas y están a la espera de que esa iniciativa prospere para volver, esa es su pretensión, a saquear la riqueza que nos pertenece a todos los mexicanos. Peña Nieto miente entonces al intentar cobijarse en el texto que presentó el presidente general Lázaro Cárdenas en esos años, porque en su ley reglamentaria de diciembre de 1939, el presidente Lázaro Cárdenas dijo con meridiana claridad que podía participar el empresario siempre y cuando fuera una persona física mexicana, no un extranjero. Y la segunda condición es de que no fuera una sociedad anónima, porque todas las empresas expropiadas, las 7 hermanas y otras, eran y siguen siendo sociedades. Entonces, la participación que permitió en el contenido de su iniciativa, tanto en el texto constitucional como en la ley reglamentaria de 1939, estuvo acotada a que fuesen mexicanos y a que no fueran sociedades anónimas. Esa es la mentira que nos quiere hacer tragar Peña Nieto para decir que no quiere privatizar, sino que solo quiere modernizar. La parte que nos toca a nosotros la tienen ustedes también a la vista. Lo que plantea Enrique Peña Nieto es reducir a talco la exclusividad de la nación en todo el proceso, en toda la cadena productiva que hace a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Como ustedes pueden leer en el cuadro que les entregué, el texto actual de la Constitución en su párrafo 6, artículo 27, dice: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. El texto que él propone para el artículo 27 de su párrafo 6, por supuesto, elimina todo esto de la siguiente manera, y lo deja así: corresponde exclusivamente a la nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En dichas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Bueno, está mal redactado, pero el empeño privatizador luce con meridiana claridad. En primer lugar, elimina toda la cadena productiva de la exclusividad nacional, quita, generar, producir, transformar, distribuir, abastecer energía eléctrica en la prestación del servicio público. Luego, reduce la exclusividad a un control del sistema eléctrico nacional. Segundo, confunde una actividad productiva con un servicio público. No hay servicio público de transmisión. El servicio público se hace tal en el punto en que llega a los hogares, a las escuelas, a las fábricas, a las empresas, a los pozos, a los motores. En ese momento es servicio público, conforme lo reconocemos nosotros en las tarifas eléctricas domésticas, industriales, comerciales, agrícolas, etcétera, etcétera. En esa parte es servicio público. Pero decir que hay servicio público de transmisión y distribución, de verdad
que es, además de una falta ortográfica y una falta gramatical, por supuesto, es una intención de disfrazar mediante ese recurso, diciendo que se queda el servicio público de distribución y transmisión para ocultar la realidad del proyecto privatizador. En el texto actual dice que no se van a otorgar concesiones en esta materia. Y él dice, en dichas actividades no se otorgarán concesiones. La parte interesante viene abajo, dice, no se otorgan concesiones, pero el Estado puede celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes mismas que van a determinar la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Bueno, al buen entendedor, el texto es clarísimo, es el texto privatizador. La discusión se va a mover entre el empeño del PAN para desaparecer todo el párrafo sexto del artículo 27 y la propuesta de Peña Nieto de escudarse en el texto del presidente Lázaro Cárdenas para meter todo el proyecto privatizador en las cadenas productivas del petróleo y la electricidad. Les dejo este texto. Lo más importante en cualquier discusión es ir a la materia, y hay mucho que hablar al respecto. Ya en otros foros hemos analizado que Petróleos Mexicanos no requiere de capital privado, simplemente con que se deje de saquear la riqueza que produce Petróleos Mexicanos. Durante todo el periodo neoliberal, y hay un trabajo que he realizado al respecto, está claro que de los ingresos globales de Petróleos Mexicanos por venta del barril de petróleo, más de un 60% se han pagado en impuestos. Ninguna empresa, ni una sola empresa en este planeta paga tal cantidad de impuestos. Y el gobierno entonces dice que como saquean los ingresos, las arcas de Pemex, entonces se requiere la participación de capital privado. Lo que quieren es entregar la renta petrolera. ¿Qué es la renta petrolera? La diferencia entre lo que cuesta extraer un barril de petróleo y el precio internacional del mismo. En términos promedios, el costo de extracción de un petróleo en territorio nacional versa en promedio en $5 por barril de petróleo. Y el precio promedio de venta en el mercado internacional está arriba de los $100. Esa diferencia es la renta petrolera, y es lo que se quiere apropiar las grandes empresas transnacionales que fueron expropiadas en 1938, y por supuesto con ello garantizar el abasto seguro del petróleo a la economía más glotona del planeta, que es la economía norteamericana. La pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros, si estamos dispuestos a rendirnos sin luchar, compañeros. Hay un enorme descontento larvado a nivel nacional. Les voy a poner algunos ejemplos. El que más conocen ustedes, el día de antier, el Universal abrió un espacio en sus páginas de internet para pedir la opinión a quien entre a su página sobre si considera que la reforma de Peña Nieto va a contribuir a bajar el precio de la luz. Lo que hizo el Universal fue clausurar esa encuesta porque no habían pasado más que algunas horas y ya más de un 80% de los encuestados, que fueron varios miles, habían dicho que no. Y por supuesto, en ese rechazo está un rechazo a la propuesta privatizadora de Peña Nieto. ¿En qué se apoya Peña Nieto en ese momento? En el manejo mediático. El que prende su televisión o pone el radio, lo que va a recibir es un bombardeo sistemático y planeado para hacernos creer que el agua es de nosotros, el cielo nos pertenece, el petróleo también, y su reforma será para que se creen cientos de miles de empleos. Esa cantaleta la conocemos desde que Salinas de Gortari inició la privatización de lo que era el sector estatal de la economía en los años 80 y que implicaba más de 1.150 empresas a nivel nacional. Teléfonos de México la privatiza y ahí tenemos el hombre más rico del planeta.
La minería que estaba controlada por el Estado mexicano se le entregan a la familia Larrea, de los más depredadores y criminales, al crimen industrial de Paz de Conchas, y hoy forma parte de la lista de Forbes. Y así nos podemos ir con los bancos y con muchos otros sectores económicos que pertenecían a la nación, que eran administrados por el Estado mexicano. ¿Y dónde está lo que prometió Salinas de Gortari? Habló de que iba a haber más escuelas, mejores hospitales, que iban a mejorar los servicios de salud, que habría vivienda para todos, prácticamente el paraíso. Se vendió el sector estatal de la economía, se regresó al Estado mexicano y los resultados son un pequeño grupo oligárquico poseedor de millonarias fortunas y hambre, miseria, pobreza para todo el pueblo de México. Y son insaciables, quieren más y quieren entregar. Bueno, un segundito, por favor. Disculpa que te haya interrumpido. Tengo que ser así, compañeros, están pidiendo también mi uso de derecho. Compañero Eduardo Bobadilla tiene un compromiso ante quien está tratándose el asunto de las jubilaciones a las 2 de la tarde, acaba de mencionar su informe y tiene que retirarse. El compañero Israel Núñez y Fernando Muñoz, que van a una reunión con la Coordinadora Nacional, la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, nuevamente, disculpándome por la interrupción, les pido que podamos acceder a que se pueda hablar. Muchas gracias, compañeros. Bien, camaradas, ese es el contexto en el que se está alcanzando una solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no podemos perderlo de vista. Esto es muy importante y por eso, independientemente del análisis que estoy desarrollando, cuenta más que cuenten ustedes en sus manos con el párrafo como lo tenemos actualmente, el párrafo 6 del artículo 27, que marca la exclusividad de la nación en materia petrolera y en la prestación del servicio público de energía eléctrica, y las partes relativas de las propuestas privatizadoras tanto del PAN como del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es muy importante, compañeros, para tener elementos frente a esa campaña mediática que mediante ese viejo recurso de repite una mentira 100 veces y la vas a hacer verdad, con la cual quieren manipular, engañar y controlar el descontento que sigue creciendo en todo el territorio nacional. Por supuesto, no vamos a bajar la guardia. Sabemos muy bien en qué consiste la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, el informe que nos ha presentado nuestro compañero Eduardo Bobadilla y que será complementado por el informe que nos hace nuestro compañero Fernando Oliva, nos muestran que estamos avanzando sin perder de vista el contexto privatizador. Finalmente concluyo en lo que hace de manera estricta a la materia en tanto como secretario de jubilados. Planteamos ahí el asunto que aquí hemos venido comentando en reiteradas ocasiones, en el sentido de que el SAE nos dijo que para recibir los documentos teníamos que quitarle los nombres de los funcionarios y ponerle a quien corresponde. Este asunto lo planteamos en la mesa de gobernación, se molestaron un poquito, pero eso es lo menos importante. Lo más importante es que reconocieron que tienen que ponerse nombres a los responsables del SAE que atiendan la diversa problemática del grupo de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí, el que durante el gobierno del PAN fue el director corporativo para los procesos de liquidación y enajenación de bienes, el contador público Héctor Orozco se volteó y le dijo al licenciado Jorge Márquez, también del SAE, que te dirijan toda la correspondencia a ti, y ahí acordamos la revisión de todos los asuntos pendientes. Supimos actuar con mesura, aunque este tema lo habíamos comentado aquí, e incluso habíamos planteado la posibilidad de hacer una concentración en las oficinas centrales del SAE,
pero en el momento oportuno y de común acuerdo con nuestro secretario general planteamos el tema, y este asunto, que no es cualquier asunto, que no es irrelevante y que por supuesto da causa y formalidad al trato de los problemas, de los asuntos del grupo de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, ha sido resuelto de manera favorable en la mesa de negociación de la Secretaría de Gobernación. Y estamos al pendiente, compañeros. Lo que se nos presente este viernes o la próxima semana, porque también sabemos ser pacientes, reconociendo la ruta y el ritmo del asunto que estamos abordando, será revisado escrupulosamente, por supuesto, por el equipo jurídico, por el Pleno del Comité Central, y será sometido a la discusión de la plenaria de la Comisión de Trabajo y, en su momento y caso, a la Asamblea General de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Hemos llegado a este punto porque hemos sido estrictos cumplidores del marco estatutario. Hay dirección y asumen plenamente su responsabilidad, pero las grandes decisiones que competen al futuro del Sindicato Mexicano de Electricistas, como marcan nuestros estatutos, serán fruto de la Asamblea General de la naturaleza que ésta sea, para que entre todos, sin descartar ninguna opinión y voz, podamos tomar la decisión que mejor convenga para garantizar el futuro y la sobrevivencia de nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. De mi parte, compañeras, agradezco su atención. Muchas gracias. Fraternalmente, por el derecho y la justicia del trabajador.